Es cierto, no estaba grabando y ahora ya estoy grabando. Entonces, no sé si ustedes, alguno de ustedes ha ido al mercado de la viga. El mercado de la viga pues, se parece un poquito a esto, ¿no? En cuanto a la cantidad de, de suciedad, de higiene. Aquí, esta foto es después, ya cuando terminó el... Ay, perdón. Ya en estos... Oh, que quiero poner el chat. No me deja. Ya que, ya que terminó esta de abajo, ya que terminó la epidemia reciente, pero esta no, esta es de antes. En esas condiciones están los vendedores, pero esos son animales muertos además. Pero hay fotos del mercado de Wuhan en el que se ven los animales vivos ahí colgados en jaulas, como el mercado de Jamaica, de la Ciudad de México también, donde venden pájaros vivos, ahí están todas las jaulotas, ¿no? Los pajareros. Pues ahí venden murciélagos y venden todos los animales que quieran ahí salvajes. Es un comercio ilegal. El comercio ilegal de animales está prohibido en China desde hace 20 años, pero pues no lo hacen porque es mucho dinero. Es mucha la cantidad de dinero que se mueve y entonces no detienen el comercio. Y pues ahí están, ¿no? Vendiendo los animales entre muertos, entre vivos, con el agua, lleno de agua, aquí a mano pelona, ¿no? Agarrando los pescados, este, acercándose al líquido, al agua para seleccionar su pescado, ¿sí? Todo lleno de sangre, ahí lleno de vísceras, el piso, etcétera, ¿no? Entonces es una suciedad tremenda y pues era el caldo de cultivo perfecto para lo que ocurrió. Ahora sí, entonces en noviembre ocurre el primer caso, aquí está Wuhan más o menos, se reporta el grupo de casos, la OMS reporta los casos al mundo a finales de diciembre. En Estados Unidos se reporta el primer caso en un paciente con antecedentes de viaje a Wuhan, es un paciente que venía de un congreso en Wuhan o hizo escala en Wuhan y llegó a Nueva York y ahí se reportó el primer caso. Eso fue en enero, finales de enero del 2020. En México se reportó el 28 de febrero de este año el primer caso, el caso cero mexicano, que es un sinaloense, que está vivo. Después, México se declaró en fase 2, que ya lo vieron en las noticias, en marzo, y pues esta semana en fase 3, que depende de la cantidad de casos que haya en el mundo. Aquí en medio, en febrero, se empezaron a utilizar medidas de vigilancia epidemiológica en México. Yo me acuerdo que ahí en el seguro, en el hospital, empezaron a tomarle muestras de sangre a los pacientes, bueno, a los donadores, a los que iban a donar sangre, les tomaban muestra a esa sangre donada y le hacían anticuerpos para el coronavirus, para determinar si nos estuviera yendo un caso que no estuviera sintomático y que estuviera, que estuviera deambulando, ¿no? Ahí en el país. Eso se tomó en todo el país, en todas los 31 estados o 32 estados. En todas las delegaciones del IMSS, por ejemplo, todos los hospitales del IMSS donaron una cierta cantidad de sangre para buscar el flujo de anticuerpos. Desde entonces, o sea, ya desde febrero, un mes antes, porque esto fue el 28 de febrero, un mes antes y ya no estaban exigiendo los planes de organización, de qué iba a pasar si llegaba un caso, etcétera, ¿no? Esto fue en febrero. Ya se reportó el primer caso, después se declaró la fase 2, que fue en el fin de semana, bueno, en el festivo del 21 de marzo, fue el festivo de Benito Juárez, porque a partir de ahí, de la siguiente semana, el 25, cerraron todas las escuelas y ya de ahí en adelante, ¿no? Hasta la fecha. Y la semana pasada se declaró la fase 3 por la cantidad de casos que tenemos. El virus es un virus perteneciente a la familia de los coronavirus, un género ortocoronavirus y un subtipo específico que se llama beta coronavirus, de los cuales hay 4, alfa, beta, gamma y delta. Y el más común, el que ocasiona enfermedad en humanos, es el beta, del cual forman parte de los dos subtipos, el SARS-CoV-1 o SARS-CoV normal y el SARS-CoV-2. Este es chino, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 también. Y, y los dos ocasionan enfermedad, el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo. Hay coronavirus que ocasionan, que están en la comunidad, o sea, viven con nosotros, son endémicos de los humanos y están en todas partes del mundo desde hace siglos. No sabemos de cuándo, porque los virus se descubrieron a partir del siglo XX, entonces no sabemos desde cuándo conviven con nosotros, pero seguramente desde siempre. Y ocasionan resfriados comunes. Son las causas de los resfriados comunes.
hasta el 30 o 40% de estos casos son los coronavirus. Y están formados así, tienen una nucleoproteína que es el RNA de cadena sencilla, tienen su membrana celular y tienen una proteína de las espigas son las que se ven al microscopio electrónico y que le dan la característica forma de una corona, por eso se llaman coronavirus. Entonces, el virus, este es su ciclo vital más o menos, y ese lugar es donde podemos observar algunos de los lugares posibles donde lo vamos a tratar. Resulta que podemos bloquear aquí este receptor. Este receptor es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encarga de recibir la angiotensina 2, la misma que produce la enzima convertidora de angiotensina. Que se relaciona con el tratamiento para la hipertensión, con captopril, losartán, etcétera, ¿no? Es este lugar. De aquí se empezó a originar la idea de que a lo mejor los pacientes que tomaban ECAS y ECAS o ARA2 podían tener un mayor riesgo de tener enfermedad, pero no es así. Los pacientes que toman IECA o ARA2 no tienen mayor riesgo ni de tener la enfermedad ni de complicarse. Después tenemos a los que se unen a la membrana, el virus se puede unir a la membrana, fusionar con la membrana, y entonces dejar su RNA desnudo en el interior del citoplasma y todos sus demás receptores se quedan aquí en la membrana, formando parte de ella. Y podemos bloquear este mecanismo por un medicamento experimental que se llama mesilato de camostat, un inhibidor de este receptor TMPRSS2. Podemos bloquearlo aquí, eso es tentativamente, eso es in vitro también. Todo esto es in vitro, todo. O también podemos bloquear este inhibidor, podemos inhibir este receptor que se llama CD147 o con un medicamento que se llama meplazumab, que es un anticuerpo específico contra el CD147. Cualquiera de estos tres métodos evita que el virus entre a la célula eucariota. Después se mete el virus, se puede meter de dos formas, se puede meter ya sea por endocitosis, se fagocita, o se puede meter fusionando su membrana y entonces queda el RNA pelón. Para bloquear, o más bien para destruir el endosoma, el fagosoma con el virus que se metió de esta forma, podemos utilizar cloroquina. No, y les ponía en la publicación, la cloroquina no sirve. La cloroquina no funciona clínicamente. Puede ser que in vitro funcione, pero en la clínica no hay evidencia de que tenga mejoría en los pacientes que se las dan comparados con los que no se las dan. Hay dos series de casos, una serie de casos de Hubei, que son los chinos estos del brote original, y una serie de casos franceses, 36 casos franceses, que es un artículo publicado ahí no peer review, en preprensa, que no tiene referencias, que no tiene revisiones, perdón, referencia sí, que no tiene revisiones, en el cual podemos, o sugieren que la cloroquina podría ser benéfica. Pues no, ninguno de los artículos grandes, los ensayos que se han utilizado, ninguno demuestra beneficio. ¿Ok? ¿Podemos combinar la cloroquina con un medicamento que ayude a la sintomatología? Sí, pero bueno, si la cloroquina no sirve, o sea, si la cloroquina no te sirve para mejorar la mortalidad, para disminuir la mortalidad o la morbilidad, las complicaciones, pues puedes combinarlo con lo que tú quieras, ¿no? Puedes combinarlo con paracetamol, con naproxen. También por ahí había alguna duda de si le dabas ibuprofeno, ¿no? Que el ibuprofeno decían que se relacionaba con una mayor cantidad de reacciones de hipersensibilidad o de reacciones alérgicas o de reacciones adversas que podían ocasionar que se inflamara más el paciente, tuviera una inflamación generalizada y entonces se muriera. Pues no, tampoco el ibuprofeno está confirmado que pueda empeorar los casos, ¿no? Bueno, entonces se queda el RNA desnudo, se libera a la célula y esto se traduce, este es el RNA con todos sus genes, se traduce y esta traducción se puede bloquear se puede bloquear por el opinavir. El opinavir es un inhibidor de la proteasa que se utiliza para el tratamiento de la infección por VIH. Podríamos utilizarlo, pero denme un minuto. Perdón. Podríamos utilizarlo, pero no sirve. Salió un artículo publicado en el New England Journal of Medicine hace 3 semanas en el que demostraron que el opinavir no sirve para el tratamiento. Entonces, aquí está en la gráfica, pero no sirve. Sin embargo, hay un medicamento de estos,
ribavirina, de remdesivir, favipiravir, que son inhibidores de la licasa. Entonces son inhibidores del RDRP, que tiene que ver con el desenrollamiento de la hélice de RNA para poderse transcribir y traducir. Pero el remdesivir, este de en medio, es un medicamento que se utilizó para el tratamiento del ébola, del virus del ébola, en Sierra Leona, Ghana, todos esos, Costa de Marfil, todos los países donde hay focos de ébola, que hubo hace 4 o 5 años un brote y ahorita está terminando el brote, ¿no? El remdesivir se utilizó sin mucho éxito para el tratamiento del ébola y se empezó a utilizar para el tratamiento del, del coronavirus, del COVID. Recuerden, COVID es la enfermedad y SARS-CoV-2 es el virus. Entonces, el remdesivir es un medicamento que produce una compañía que se llama Gilead, que es una compañía californiana, americana, que se encarga de, entre otras cosas, producir tratamientos contra el virus de la hepatitis C. Y entonces dejó de producir los antivirales de acción directa para la hepatitis C esta semana, entre la semana anterior y esta, para empezar a sus líneas de producción llevarlas a remdesivir, porque remdesivir parece que tiene un ensayo clínico que demuestra que funciona mucho mejor que el resto de los tratamientos. Entonces, si algún medicamento es prometedor para en los siguientes 3 meses, es el remdesivir. Es de los pocos que podrían utilizarse para el tratamiento del coronavirus, es el más prometedor. Y están los otros. Alispiriporidir interviene en la traducción de las proteínas y aquí el interferón interviene en la exocitosis del virus. Recuerden, se traduce el virus, se transcribe el virus, se traduce el virus y después se une a sus productos de la membrana para formar el virión y el virión ya sale a la circulación y podemos detener esta exocitosis por medio del interferón. Aquí, detener el interferón para que no haya salida del virus y se quede ahí hasta que se muera la célula. Matamos a la célula a costa de pues, no producir más virus, ¿no? Esta información es de hoy. Bueno, ahorita ya pasó hace rato que la presenté, no había pasado la conferencia de prensa, ahorita ya pasó. Es la información de hoy, una foto de la imagen de COVID México, covid.org.mx, que es donde está toda la información oficial. Y ustedes pueden ver la tasa de incidencia de cada uno de los estados, donde ven los brotes francos. Sinaloa, ¿recuerdan? El caso cero es de Sinaloa. Baja California, Tijuana tiene un gran problema ahorita en todos los hospitales, tanto en el seguro como en salubridad. Coahuila, no olviden el brote de Monclova, que fue en el IMSS, hubo un brote en Monclova en el IMSS, muy, muy notorio. Estado de México, Ciudad de México, en la 72, en Tlalnepantla, en el INER ahorita está atascado de pacientes, ya no hay, aparentemente ya no hay ventiladores, lo último que leí, en el INER, pero ya se tienen que derivar a los otros hospitales. Puebla, Tabasco y Quintana Roo son los estados donde más tasa de incidencia hay. En Querétaro hay alrededor de 100 pacientes promedio. Si ustedes se meten a esta página y acercan y le dan clic, les va a marcar la cantidad de pacientes por estado y hay un mapa por municipio, les puede decir por municipio cuántos hay. Estos son los números, los confirmados, los negativos, los sospechosos y falta ahí el número de los descartados, o sea, los sanos, los que ya se han curado. Y además aquí está la proporción de hombres y mujeres. Y esta otra gráfica es la tasa de incidencia acumulada, los casos acumulados nacionales y además por día, tanto para hombres con la gráfica negra gris y para mujeres con la gráfica roja. Como ven cómo se van acumulando los casos, cada vez hay más casos. Estos no son acumulados, las barras no son acumulados, son totales, reales de ese día. Obviamente los últimos días pues no están completamente registrados porque no hay confirmados que se hayan demostrado esos días y entonces pues parece que la gráfica se aplana, pero no es así, ¿eh? No es así, la gráfica sigue aquí para arriba, siguen acumulándose los casos, nada más que no tienen todos los datos, o sea, no es que aquí haya bajado, la gráfica va para arriba, esta gráfica se está incrementando. Ahorita estamos en esta fase, no estamos en el aplanamiento, ni siquiera estamos cerca de eso, estamos en una parte de una pendiente muy aguda de la gráfica de incidencia. Y esta gráfica salió
Hace unos días, hace unas semanas, en la conferencia de prensa, le tomé foto porque no encontré otro lugar en donde estuviera esta gráfica. Pero está muy interesante porque es lo proyectado, lo estimado. ¿Qué pasaría si no hubiera intervención, que es la gráfica aguda, o con intervención, que es la gráfica verde, está más aplanadita? Esto es el efecto de aplanar la curva. Esta medición, esta gráfica rojita, es a grandes rasgos esta misma, la de los casos incidentes, no la de los casos acumulados, la de los casos incidentes. Y entonces vamos viendo cómo se va alargando y aplanando, a diferencia de qué hubiera ocurrido si no hubiéramos hecho nada. Ayer les comentaba, les ponía una publicación, esto es paradójico. Mientras más tiempo nos quedemos encerrados, es más probable que se alargue esto y que la gráfica se alargue más, se aplane más, se estire más en el tiempo. Y entonces este punto de corte, que esperamos que sea alrededor del 10 al 15 de junio, o sea, en unos 2 meses, llevamos apenas un mes de encierro, menos de un mes de encierro porque empezó el 25, menos de un mes de encierro. Faltan 2 todavía. Si seguimos encerrados y lo hacemos mejor, esto se va a aplanar aún más y entonces esto nos va a llevar a una epidemia que puede terminar como por finales de junio, lo cual les quitaría el mipetón a los que son MIPS. Y entonces, pues esto no sé qué es lo que queremos, pero puede ser una catástrofe no por la salud, sino por la economía, ¿no? Porque el problema va a ser económico. Y aquí la gráfica está estimado que los casos cero casos se presenten ya a finales de julio. Por lo tanto, estaríamos saliendo de la primera fase de la epidemia, del primer brote de la epidemia, como por ahí de principios de agosto estaríamos tranquilos, medianamente tranquilos, porque resulta que el virus se va a presentar en oleadas. En Estados Unidos, en New York, hicieron poco por contener la epidemia y les brincó, a lo mejor no así, pero sí un brinco muy alto, mucho más que el que está en México, y se contagiaron muchas personas. El día de hoy sacaron los resultados de un análisis de cuántos pacientes, cuántas personas, cuántos pobladores de Nueva York podrían estar infectados basados en anticuerpos. Resulta que alrededor del 15% de los habitantes de Nueva York están infectados. Solo 15, o sea, imagínense el relajo que se ocasionó en Nueva York, vieron las noticias, y solo fue el 15% de la población. Solo el 15% de la población tiene anticuerpos. Falta el 85%. Para que pueda haber lo que se llama inmunidad de rebaño, o inmunidad de manada, o inmunidad de grupo, como se le llama, para que pueda haber esta inmunidad, necesitamos que la población sea alrededor, la población inmune o la población con anticuerpos sea alrededor de 50%. Eso fue en Nueva York donde hubo un pico. Seguramente la población en México va a ser infectada en esta primera oleada entre un 5, yo calculo que entre un 5 y un 10%, que está muy lejos de darnos una inmunidad en manada. La inmunidad en manada es que formamos parte de un grupo, aquí tengo una persona que está infectada, yo no estoy infectado, aquí tengo otra persona que no está infectada. Si esta persona que está infectada y yo no estoy infectado y yo ya soy inmune además, a mí ya me dio, soy inmune, no se la voy a transmitir a la persona que está a mi lado izquierdo. A diferencia de si yo no estuviera inmune y la persona inmune estuviera aquí enfrente, entonces yo puedo transmitir en una línea recta y le puedo transmitir a la persona que esté en contacto conmigo. La inmunidad en manada es como en clústeres, como en focos específicos, y hace que se detenga en pequeños lugares la infección. Es lo que ocurre con la influenza o lo que ocurre con las enfermedades exantemáticas. Con el sarampión, por ejemplo, el sarampión no se disemina porque no tenemos una buena tasa, todavía tenemos una buena tasa de vacunación, todavía, pero hay que conseguir vacunas. Pero sí vieron el brote de sarampión, ¿no? Que hubo en la Ciudad de México, que hay pues también. Entonces el 15% de la población no nos va a alcanzar para tener inmunidad en manada, por lo tanto tenemos que aguantar un segundo golpe, una segunda oleada de muy parecidas características, más o menos como en octubre. Y yo me acuerdo del segundo brote de la influenza. El primer brote fue en 2009, se controló, todos estaban ahí atentos, pero para el brote de 2011 ya todos tenían la guardia baja y el brote de 2011 fue más fuerte.
En el brote de 2011 murieron más personas que, bueno, no estoy seguro, pero me parece que murieron más personas que en el brote de 2009, porque ya no se tenían todas las medidas de seguridad. Aunque ya habíamos aprendido algunas cosas, ya existía el oseltamivir, por ejemplo, y el oseltamivir cambió la historia natural de la enfermedad de la influenza, pero en este caso, pues no tenemos un tratamiento. Eso vamos a esperar que el brote, que una segunda oleada venga como en octubre y una tercera oleada como por ahí de abril, mayo del próximo año, como estas fechas, pero del próximo año, esperando que para entonces ya tengamos una vacuna o por lo menos algún tratamiento. Y no por nosotros, porque lo más probable es que a nosotros no nos pase nada, sino por los adultos mayores, tus papás o mis papás o nuestros papás, nuestros abuelos, que son población en riesgo, o el resto de la población en riesgo, embarazadas, de enfermos de VIH, pacientes con EPOC, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, que tienen más riesgo de morir. A lo mejor a nosotros no nos pasa nada. Seguramente a lo mejor alguno de ustedes ya tuvo la infección y sigue aquí, ¿no? Por ahí pululando, pero no tuvo mayor complicación. Entonces es más probable que no nos pase nada, pero tenemos que controlar, evitar el foco en los ancianos. Historias de terror en España, en los geriátricos, en los centros de residencia geriátrica, se morían así los señores, de pronto llegaron, no los habían visto durante semanas, llegaron a los geriátricos y ya tenían 100 muertos, 20 muertos, 30 muertos. La cantidad de muertos al día en España, en una de población geriátrica, en geriátricos, o sea, que viven en geriátricos, era la tasa de muerte era de alrededor de 20 pacientes. Durante, durante estos días se llegaban a morir hasta 200 al día, o sea, 200 ancianos en geriátricos, así de dramático. Y entonces quedaban allí, no estaban encerrados, nadie quería ir, los trabajadores tenían menos cantidad de trabajadores porque se enfermaban también los trabajadores. Un caos, de verdad, un caos que no se le desea a nadie y que ojalá eso lo entendiéramos para evitar los contagios. Bueno, eso fue lo que les platiqué a los del TEC de Monterrey, hasta allí más o menos lo que evolucionó en la epidemia. Y, y hasta ahí termina. Ah, no, sí, es la última. Y hasta ahí termina. No sé si tengan alguna duda de ustedes que no tienen nada más que hacer y que están aquí junto a mí, medio dormitando. Si tienen alguna duda o pregunta, si pueden abrir su micrófono si quieren o me preguntan. Ya se durmieron. Uy, ya están allí. ¿Qué tan cierto es lo del EBC? Todo muy claro, gracias. ¿Qué tan cierto es lo del EBC en pacientes con COVID? Hay algunos artículos recientes de esta semana, por lo menos estas últimas 2 semanas, que demuestran el incremento de riesgo de trombosis en todas sus formas en los pacientes con COVID. La presentación clínica no es solamente una infección respiratoria, tiene muchas manifestaciones y una de ellas parece ser trombóticas y otras antitrombóticas, es decir, de sangrado. De sangrado. ¿Qué tratamiento estamos usando en el hospital? Tratamiento, estamos usando cloroquina porque es lo que teníamos hasta la evidencia de cloroquina y acitromicina, que es lo que teníamos hasta la evidencia última. Pero yo creo que voy a recomendar suspender la cloroquina, no está de más. Incrementa el uso de cloroquina y acitromicina, se asoció a síndrome de QT largo y, y se morían los pacientes de arritmias. No debes utilizar cloroquina si tienes un riesgo de síndrome de QT largo. Hay una escala de clasificación para determinar si lo tienes y se estaban muriendo de arritmias, ¿no? ¿Cuándo creo que se regrese a clases? Eh, yo creo que se va a perder el semestre. Yo creo que ya no van a regresar, ¿eh? Yo creo que las escuelas ya no van a regresar. En la UNAM, por ejemplo, el semestre 0, el semestre intermedio, que es el semestre 2, porque la UNAM tiene una cosa rara, son 3 semestres al año, pero el semestre intermedio de verano ya empezó y va a hacerse en línea. Entonces, si no se hace en línea, yo no creo que se regrese a clases, ¿eh? No, a clases presenciales no creo. Y si se regresa, no va a ser en las mismas circunstancias. O sea, va a estar todos aislados, clases más pequeñas, grupos de 10 personas. O sea, va a ser una cosa diferente. Por eso les digo que la normalidad no. Eh,
¿Cómo funciona el remdesivir? El remdesivir, me regreso, mira, el remdesivir actúa aquí. El remdesivir actúa inhibiendo este cofactor de la transcripción, que es el DRDRP, y evita que se transcriba el RNA de cadena sencilla al transcrito propio para formar las secuencias de RNA negativo, RNA reverso, para traducir y para formar el virus. Eso hace, inhibe la replicación, la transcripción del RNA. ¿Cómo funciona? Ese es el mecanismo. ¿Algún antirretroviral? Ya habíamos dicho que el único antirretroviral es el opinavir. No se han probado otros antirretrovirales. No parece ser el mecanismo porque son inhibidores. Por ejemplo, los inhibidores de la transcriptasa reversa, pues no funcionan, porque aquí no hay transcriptasa reversa. Los inhibidores de la proteasa, ahí está el opinavir, pero pues no funcionó. Los inhibidores de la entrada necesitan el CCXR5, que es el correceptor que se utiliza para el VIH el coronavirus no tiene CCXR5 ni CCXR4. Más bien no se une porque es un receptor de membrana humana, no se une a estos correceptores. Entonces, ningún otro de los antirretrovirales tiene un mecanismo de acción que pudiera funcionar. ¿Está promocionando una prueba para COVID en laboratorio de salud? Sí, fíjate que Salud Digna está ya autorizado. Salud Digna, Bimodi y Chopo en Querétaro ya están autorizados por la Secretaría de Salud porque ya es la prueba estandarizada por el INDRE para hacer la confirmación de PCR en tiempo real. Es PCR en tiempo real. Es la prueba completa, o sea, la determinación viral de la presencia del virus. Entonces, sí, el Salud Digna sí está autorizado. ¿Por qué pronar al paciente con ventilación mecánica favorece la PO2, FIO2 en pacientes con COVID-19? No, no solo en pacientes con COVID-19. No sé si entraste a la clase de ventilación mecánica, pero en la clase de ventilación, es más, te lo voy a poner rapidísimo, a lo mejor a alguno de ustedes les sirve. Fíjense, por aquí la tenía abierta inclusive. Espérenme tantito. Aquí la tengo y se las comparto. No, eso es para ejemplificar, ¿eh? Yo sé que es la otra clase, pero resulta que en los pulmones tienes 3 zonas de West. Aquí hay mucho aire. Se lo voy a poner muy fácil. Aquí hay mucho aire y poca agua. Aquí hay poca agua. Este es el tubo de los vasos sanguíneos. Esta es la arteria, esta es la vena. O sea, este es el alveolo, el de en medio, y está abierto el alveolo siempre. Y el líquido ahí es poco, porque esto está en la parte superior por hidrostática, por fuerza de gravedad. Entonces se baja, ¿no? Por presión hidrostática, aquí hay más presión. Y entonces aquí está la presión hidrostática mayor en la zona 3 de West. Esto es cuando estás de pie, cuando estás erguido, pero cuando estás, déjeme abrir el chat para ver qué están. Cuando estás acostado, no hay eso así no funciona así. Cuando estás acostado, la zona de West, la zona hidrostática donde hay menor ventilación, está en la parte posterior. Cuando estás acostado en decúbito dorsal, la zona de mayor presión de agua está en la parte posterior y la zona de menos es anterior. Entonces lo que haces es girar al paciente para que la zona de West cambie de ser posterior a ser anterior, y entonces reclutas los alvéolos que estaban colapsados. Ese es el principio de la pronación, de la técnica de pronación. Yo, de todos los pacientes que he visto que pronan, ninguno ha sobrevivido. Si tienes que llegar a pronación, es una medida heroica, así final, y ninguno ha sobrevivido. Y no por COVID, por todas las causas que yo he visto que pronen desde que terminé la residencia en el 2007, por cualquier paciente que pronaron, a todos los pacientes que yo he visto que pronan, ninguno ha sobrevivido. Es una medida heroica. ¿Cree que regresen los MIPS a los hospitales? Híjole, yo creo que sí. Se me hace que se van a regresar. De creer, creo que sí. De estar de acuerdo, yo creo que no. Yo creo que no deberían de regresar. Yo estaba, cuando se fueron, mi primera impresión es que estaba mal, porque pues necesitaban trabajar ahí. Mi segunda impresión, ya analizando sus opiniones y sus argumentos, me pareció que estaba bien, porque no había manera de protegerlos. Nadie les hacía caso, nadie les protegía y los dejaban de lado. Y me pareció en un segundo momento que estaba bien que se fueran. Y ahorita me sigue pareciendo bien que estén afuera, o que estén en áreas en las que no haya riesgo, pero ahorita ya los quieren regresar cuando el riesgo es el mismo o incluso mayor. Es mayor ahorita, se van a infectar más, es más probable que se contagien.
Entonces, pues no estoy de acuerdo, pero pues yo creo que sí van a regresar. ¿Podríamos usar tromboprofilaxis y tratamiento antitrombótico? Sí, se está sospechando, se está utilizando. Se están haciendo protocolos de heparina de bajo peso molecular para el tratamiento de las complicaciones trombóticas del COVID. Es trombosis, es una microtrombosis. Es algo que ocurre como en la PTT, en la púrpura trombocitopénica trombótica. Son microtrombos muy pequeños en muchas regiones distales. También hay trombosis grandes como el EBC que preguntabas hace ratito, eventos cerebrales, pero son microtrombos, son lesiones pequeñas. Pero sí, parece que la enoxaparina podría ser una opción. Vale, bueno, ya vamos hasta 54 minutos. Bien. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, sale pues. Pues entonces que descansen. Gracias por estar perdiendo aquí el tiempo conmigo. Y no estoy perdiendo el tiempo, les estoy ayudando porque yo sé que tienen dudas y lo queremos que se resuelva. Wait, ¿qué wait? ¿Qué espero? Análisis de anticuerpos. Pruebas de anticuerpos. No sirven. Las pruebas de anticuerpos sí sirven para determinar si la población, eso es lo que está haciendo en Estados Unidos, para determinar qué tanta porcentaje de la población presenta anticuerpos y tiene la inmunidad. Eso. Pero no sirven para diagnosticar, porque tienen falsos positivos y falsos negativos, especialmente falsos negativos si agarras muy temprano al paciente, o falsos positivos cuando tienes un antecedente de inmunidad o de contagio cruzado con otro anticuerpo, con otro virus. Entonces, para diagnóstico no sirve. Opinión de la prueba de la UAC. ¿Quieres saber qué opina la UAC? Ay, no de la UAC, por supuesto, de la UAC no tengo opinión. De la prueba de la UAC. Resulta que por buenas fuentes, yo sé que Francisco Domínguez, el gobernador, bueno, no, porque lo voy a grabar esto y lo voy a subir a YouTube. Bueno, resulta que parece que se quieren utilizar las pruebas se quieren utilizar las pruebas de la UAC como una medida alternativa, brincando el bloqueo federal de las pruebas de PCR, y entonces una manera de hacerlo era organizar un protocolo, y la UAC se ofreció para organizar el protocolo, organizar el protocolo para darle pruebas, ofrecer pruebas a la población de una manera medio escondida para hacer eso. Esa es mi opinión y yo tengo una fuente allí que me da esa información. A mí no me consta, pues, pero parece que iba en ese sentido. Y ahorita está detenida. Parece que está detenido el protocolo. Entonces no hay. La plática de gasometría fue hace 2 horas. Así es, Rodrigo. La plática de gasometría fue hace 2 horas. Terminó y la voy a subir en un momento a YouTube, pero terminó hace 2 horas. Lástima. Pero bueno, ahí la puedes ver en repetición. Listo, ahora sí, ya se me fue la hora. ¿Le crees a mi resultado negativo? No le creas. No le creas. No le creas. Hazte tu PCR en Salud Digna, porque no es probable que tienen tan alta tasa de errores en la prueba del agua. Ok, bueno, ahora sí, ahí los dejo. Muchas gracias por estar aquí y por querer compartir sus dudas y su información. Que descansen, ahí nos vemos.